perdimos otra, entonces no sé cuál. Aquí vemos el recubrimiento. Cada una de estas bolitas es una bacteria. Esto es una raíz de arroz. Entonces es un recubrimiento completo que se logra. Eso es lo que quiere la planta. Primero tenemos una barrera física. Ese recubrimiento ya da una barrera física para todo patógeno. Eso es una beneficia para la planta. Y de una vez, y también es un sitio que le da una proximidad muy grande porque todas estas bacterias están produciendo muchos metabolitos. This is the covering of the root of the grass by bacteria, and you can see the close proximity and making a protection, using a shield for other pathogens. Bueno, hay bacterias que producen muchos diferentes metabolitos. Uno de ellos estamos buscando son los que producen fitohormonas, citoquininas, gibberelinas, todo este tipo de compuestos. Esta es una mezcla de estas bacterias que están presentes en este producto. Vemos plantas de banano, esto fue hecho aquí en Urabá. Plantas de banano sin tratar y plantas de banano tratadas. Aquí se bastante grande, pero eso no es lo importante. Aquí están las mismas plantas, un poquito más tarde. Y vemos la diferencia, sí, es notoria la diferencia. These are banana plants treated and not treated with bacteria. El punto importante no es la diferencia en tamaño, el punto importante es tener la variación de tamaño entre las plántulas. Y aquí la homogeneidad. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Estamos ayudando a las plantas a que crezcan en su potencial genético. Aquí están muy debilitadas. Here, what bacterium is that for you? That's a blend. Oh, it's a blend, okay. Yes. And does it work via the soil to the plant, or does it work directly on the plant? They do both. Both. Yeah, but they do direct. I don't put trials there. And this is banana plants. They have been treated. What is more notorious is not the difference in size, but the homogeneity. This is in basil. Aquí estamos en albahaca, un ensayo en albahaca con dos variedades de albahaca. Una Genodes, que es susceptible al fusarium, y la Nufar, que es resistente. Entonces, lo que me pareció interesante de este ensayo, cuando tenemos una variedad que se afecta, vemos que sí hay un efecto de biocontrol bastante notorio en este caso, y tenemos una diferencia de 41% más producción. Pero en este otro caso, que es resistente, supuestamente esta planta no le da la enfermedad, efectivamente tiene una incidencia de enfermedad muy baja, se la anulamos completamente, pero tenemos una mejoría de producción del 14%, que no es dependiente de esta diferencia, o sea, hay un estímulo de crecimiento. What I'm trying to put here to show is that if you have two varieties of basil, one that is resistant and one that is sensitive to fusarium, and in this case, even though there is biocontrol, very strong biocontrol by the bacteria, and we increase the yield, in this other case, the biocontrol was very small because the strain was resistant, but still, we still get a 14% improvement that shows that there is a stimulation of production. Okay. Esta es un ensayo con rosas, aquí en Colombia también. Lo que quiero mostrar es que funciona con muchas variedades de rosas y las diferencias pueden ser diferentes según la variedad y según las condiciones de inoculación. Pero en todos los casos estamos teniendo y el tipo de suelos que vamos a tener. Entre más malo sea el suelo, mejor son los efectos. In roses, this case, we can see different varieties of roses. We get different results in enhancement, but it all depends also on the type of soil. The worse the soil, the best enhancement you get. This data was number of flowers? Yeah. Yeah, number of flowers. I have other graphs in which you can see quality. Una de las cosas que más hemos notado con flores, con frutas, con verduras, con todo esto, es una mejora en calidad. Primero, aceleramos la producción y las flores, por ejemplo, los tallos eran mucho más largos, las flores mucho más pesadas, los colores mucho más lindos, la duración de la vida de estantería muchísimo más larga de las flores, ¿sí? Y lo mismo lo hemos visto en las frutas, las hortalizas, a los granos, pues analizamos la composición química es mucho mejor. We always notice that there is a faster growth of the plants, better quality, longer stems, bigger flowers, heavier flowers, better colors, longer shelf life. All the beneficial characteristics go up. También hemos visto, por ejemplo, en papas, en otras, que todas las categorías van subiendo y se producen más en las mejores categorías. We're always improving the higher yields. Esta es la parte de las micorrizas, también certificadas orgánicas. En este caso, vemos una planta sin micorrizas y una planta con micorrizas.
Se puede ver la diferencia entre las zonas de absorción de nutrientes entre las dos plantas. This is a non-mycorrhizal plant and a mycorrhizal plant. And you can see how huge the difference in root system that developed. This is not the root, this is the microbes. But you can see the network created by these microbes is huge. Se estima, por estimados, dado que las cifras de estos son tan delgaditas y penetran por todos los intersticios del suelo, se estima que pueden llegar hasta 1000 veces a incrementar el área de absorción de la planta. They estimate that it can increase over 1,000 times the surface area of absorption of the plant. Pero, eso no es lo más importante. Lo más importante, producen enzimas que liberan muchos de los nutrientes que están amarrados. They produce enzymes that break down and liberate all those nutrients that are tied up. Cuando se hace un análisis de suelo, desafortunadamente uno mira un análisis de suelo y va a decir N, P, K, cualquier cosa así. Pero ¿qué nos dice eso? No mucho, porque ¿cuántos de esos son disponibles y cuántos no están disponibles? Eso no lo dice. Hay test más específicos, ¿no?, que se puede permitir más, pero todavía estamos con una radiografía muy cruda. Entonces, la importancia de esto es que las microorganismos se encargan no solo de administrar todos esos nutrientes para la planta. Aquí vemos en fresas, en California, vemos la estimulación con la micorriza, testigo, micorriza. Tenemos una mejoría de 33% más frutas y en el peso de la fruta 41% más pesada. This is the strawberries in California. We can see we get an improvement in yield by 33% and in the weight of the fruit by 41%. Then the quality really goes up. ¿Sí? En las plántulas, antes de la siembra. Antes de la siembra, remojo raíces. Remojo raíces. Y si se hiciera después, ¿tú crees que sería mejor? Pero después, ¿cómo? Semillas. La mejor forma de inocular plantas es a la semilla. Y el segundo, a la plántula pequeñita, tratar la raíz. La micorriza necesita tener contacto físico de la raíz con la micorriza. Si la micorriza no se mueve, la micorriza necesita el estímulo bioquímico de la planta para empezar a germinar. Y solo va a tener cuando están pegadas. ¿Okay? Entonces, el problema es el sistema de inyección que lo estamos aplicando mucho en Ecuador y en muchos sitios y ya ha funcionado, pero no es algo que yo recomiende porque se está desperdiciando mucho producto, porque no está llegando al sitio donde uno debe ser, un sitio a las ciegas como no aplicando. ¿Sí? Bien. Aquí se ha utilizado mucho la micorriza, sobre todo por las características de nuestros suelos. El fósforo está encapsulado en la roca. Sí. Y ha funcionado eso, y ha funcionado como una barrera física al ataque de nematodos en algunos cultivos que el nematodo es limitante. Pero también han dicho que había micorrizas que se comportaban diferente dependiendo el tipo de suelo del que se hubiera sacado, se estuviera propagando, y casi que decían que había unas micorrizas específicas para algunos tipos de cultivos. Eso es cierto. This question is if there are some specific mycorrhiza for different types of soils of crops. Bueno, hay cepas que son muy generalistas y funcionan con 99% de las plantas. ¿Okay? Entre ellas hay diferentes niveles de infectividad, entonces uno trata de escoger las que más efectivas, las más efectivas. Eso es lo que yo he hecho con el proceso. Yo empecé como con más de 30 especies y me dejé 4, son las más efectivas. Y funcionan desde páramos hasta desiertos. Y funcionan con todo tipo de plantas, excepto pinos, excepto rododendros, excepto orquídeas. Son contadas, una lista de 10 tipos de plantas que no funcionan. Funcionan otro tipo de micorrizas, puede haber que no funcionan ninguna micorriza, pero en general las micorrizas que nosotros estamos ahorita utilizando funcionan en el 99% de todo. What I'm saying is that the mycorrhiza that we are using, they work with 99% of the plants that form association with mycorrhiza, from the high mountains in the Andes to the deserts in Mexico. We have used it and it's working very well. Yes. Please tell me, in terms of horticultural crops, they work with C3, C4
for plants like sunflower, soybeans, and also with maize and vegetables and fruit crops, and so Yeah. you can use it for all the crops that we use now. Yeah. There will be a list, and I will give it to you an updated list of all the species that don't form association or form with specific groups of plants. For some orchids, they form with a different type of azaleas, with a different type of mycorrhiza. Okay? Bueno. Aquí vemos con flores, seguimos con las flores, el efecto en las micorrizas en las flores, control y a 2 dosis que son bastante bajas, pueden ver 0.05 gramos por planta, ¿sí? 1.1 gramos por planta. Y vemos una diferencia pues, muy notoria en el crecimiento de las raíces, como también del peso de las raíces. Here in flowers you can see using the product at very low concentration, 0.05 grams or 0.1 gram per plant. You can see how dramatic is the effect on these flowers. This is in wheat, esto es en trigo. Vemos que son 3 tratamientos, conventional, con químicos, convencional con un ecofungi, totally organic, completamente orgánico. Vemos la productividad incrementó al poner la micorriza y todavía más era un sistema orgánico. Y lo más bonito de esto, lo que más me gusta de este ensayo, es bueno, porcentaje de colonización, sí, aquí no había, sí hay, pero es los nutrientes. This is very important. Look at the nutrients, the composition of the nutrients between the chemically grown and with the mycorrhiza and the organic. Entonces, eso es una prueba de que sí estamos mejorando la calidad nutricional no solo el sabor, el azúcar, sino también los minerales. Ahora, hablemos un poquito de integrar. Hemos estado trabajando por muchos años con diferentes distribuidores que han utilizado los mismos productos y han combinado y han hecho sus programas y hemos trabajado en llave en cierta forma, a veces un poco desligados, un poco más unidos y se han logrado resultados muy interesantes. We have worked for quite a while with the same distributors using the same products, and they have combined their products to make some programs that we have that have evolved through time. Aquí vemos el banano, también fue hecho aquí en Urabá, en Colombia, un testigo con la fertilización normal. Y todos los demás tratamientos fueron con la mitad del fertilizante, o sea, con esta cantidad de fertilizante, es la diferencia. Ahora, este se le echó Zoomsil, es el mismo ecosil, vemos la diferencia, o sea, tenemos más o menos la misma la fertilización normal, el mismo crecimiento radicular. Con ecofungi, la micorriza, pues es una planta bien grande, ¿sí? Y con la combinación de ecofungi con Zoomsil, también. Lo interesante de esta, la raíz es un poquito más larga, se lo puede notar, un poquito más larga, y son un poco más gruesas. Esa es la combinación, va a ser muy interesante. In this case, we use the normal fertilization. In this case, all the other plants use half fertilization. And you can see that the Zoomsil improves the absorption of the nutrients, close to the control, to the normal fertilization. But when we would use the mycorrhiza or the combination of mycorrhiza with the ecosil, we really get a big difference. And here the roots are a little bit more thicker, maybe. Aquí está el melón, también la combinación de ecofungi con sílica. No solamente eso, se tienen las raíces más grandes, that's the root length, longer. El ciclo, the short, está más corto cuando tratamos. El contenido de azúcar va a ser mejor en calidad y mejoría en producción del 36%. Yes. How was the ecofungi in silica applied on them? Fungus spray or in soil or? No, the mycorrhiza we treat the roots. So plant roots before planting. You dip it. You dip the roots, yeah. Ya son los métodos para aplicar las micorrizas son tratamiento de semilla, que es muy efectivo, se utilizan unas dosis muy poquitas con unos 500 gramos menos, con 250 gramos se puede inocular toda una hectárea de arroz, algo así, ¿sí? Entonces se utilizan cantidades muy pequeñas. La segunda forma que me gusta utilizarlo es sumergiendo las raíces de las plantas antes de la siembra. En ciertos cultivos, entre ciertas hortalizas es muy conveniente, fácil de hacerlo.
que manejo como hacen la fresa, el cultivo de la fresa en los Estados Unidos, es que ellos compran las plántulas, ellos no las crean, ¿sí? Entonces están trayendo un material que no tienen control sobre él, y entonces empiezan a tener control desde que reciben las plántulas. Y después vienen a otros métodos, es inyecciones al suelo, pero entonces toca que le pegue a donde están las raíces activas, y eso es muy difícil. Funciona con ciertas especies como el banano, porque tiene tanto sistema radicular superficial, ¿no? Que es muy fácil pegarle en algún sitio y ahí le pega, ¿sí? Pero hay otras plantas, por ejemplo los mamíferos sultanes que tenemos acá, son de raíz profunda, que llega hasta allá. ¿Y en pastos? En pastos es fácil porque el pasto también tiene mucha raíz superficial, entonces se utiliza mucho, por ejemplo, en los campos de golf, que aplican 2 veces al año, y con esas máquinas que tienen picos, se utilizan para aplicar fertilizantes secos, se aplica con eso y es fantástico. Y en acá a nivel de producción, acá en las zonas lecheras, que no tengan las máquinas, o ya cómo lo pueden aplicar. Pues habría que ver cómo se puede hacer para inocular las, no sé, habría que mirar cómo se pueden idear. Porque cuando pasa el ganado, se corta casi toda la parte verde del Sí. y queda casi expuesta a las raíces. Eso podría ser. What I was telling was that the methods of application would be the seed treatment, the root treatment, and of the dipping. For example, the strawberries, because you buy the strawberries already, the growers already buy the strawberries from a production company. Then they get the strawberries already, the little plants, they submerge them and plant them. And the last one, which I don't like to watch, is the injection in the soil, because we don't know where you started. Sorry, for a large area like for wheat or maize, you just put it on the soil with a planter in the furrows. I would go with the seeds. I would treat the seeds. Treat the seeds. Oh yeah, 1,000 times more efficient. Okay. And cheap. Thanks. En la parte de inmersión de raíz, ¿cuánto aplica uno por litro de agua o por litro? Entonces, esa recomendación va a variar porque los sustratos que la gente está usando son diferentes. Algunos son como esponjas, otros no absorben casi agua. Entonces, toca hacer un ensayo con unas batas, ¿sí? Se mide la cantidad de agua que chupa cuando se sumerja la plantita, y entonces ya sabe cuánto volumen se chupó por planta. Entonces ya sabemos cuánto líquido se chupó por planta, y ya vamos a ponerle 6 esporas por planta o 5 esporas por planta, y ya sabemos en cuánto la diluimos. Ok, este resultado más o menos lo presentó Ryan before, antes, es el resultado con las bacterias, cómo se estimulaban con Concat. Aquí cambié, no sé, lo cambiamos a tu vida, no, tenía otra gráfica, bueno, no importa. El punto es que si se estimulan dramáticamente las bacterias con el Concat, más del 60% de estimulación de crecimiento, que es algo muy dramático. We got more than 60% improvement in the growth of bacillus when we had Concat in the solution. Then it is something that is very dramatic and it's really worth to explore. How was the product applied if dosage rate in grams per cubic meter? And which one? Dosage rate is grams per cubic meter. That's a big thing of soil, no? Here? I converted that to get an estimate. And how did you apply range? No, I did everything in test tube. This is an application just to give you an idea of more or less what would correspond to a dose rate in the field. Yes, but how did you apply the Concat? No, I made a solution of Concat, and with a micropiper, I added to the different test tubes. So at range. Well, it's in a liquid suspension of bacteria. Yeah. It's in the factory. In the lab. Das ist im Labor, ja, genau. Und da hat er dies gelootet und dann ausgezählt. Entonces, esto es lo que vemos a veces en unas tomateras o en otros cultivos agrícolas, ¿no? Parches de enfermedad, y esto es lo que queremos también evitar. Esto es lo que nunca vemos en un bosque, por ejemplo. Entonces cogemos, por ejemplo en este caso fusario, lo ponemos en una caja Petri, si lo ponemos al mismo tiempo y a este lo inoculamos con las bacterias de biocontrol, vemos que el hongo crece completamente hasta la pared, pero si tiene los exudados de las bacterias no crece en absoluto. Aquí vemos un ensayo en un invernadero, hecho en México. Testigo, plantas inoculadas con fitóftora. Estas son plantas de pimiento verde.
plantas de pimiento verde inoculadas con Phytophthora con el bacilo, y no se ve diferencia entre las inoculadas con el patógeno y las no inoculadas. These are trials made in Mexico with the Phytophthora and bell peppers. You can see the difference with the three treatments. ¿Esto es con micosis? No, esto es Ecobag. ¿Ecobag? Ecobag. Pasamos a hacer ensayos de campo, inoculando en Chihuahua, que es una zona donde no cultivan pimientos porque es puro desierto. Entonces nos atrevimos a contaminar el suelo con patógenos. Y en este caso, el testigo, obviamente, hubo cero mortalidad por patógenos porque no existen patógenos en la zona. En el terreno inoculado, 35.5% mortalidad, y en el inoculado con el patógeno y el probiótico, solamente 3.4%. This experiment was done in the desert in Mexico, but there is no Phytophthora. We inoculated the pathogen in the field, and we can see that the difference between the control, obviously there was no disease, the disease 35%, and the disease plus our probiotic 3.4. Incrementamos la dosis del patógeno para hacerlo más fuerte el ensayo. En este caso, no quedó ni una planta, pero la misma dosis de patógeno no se murió ni una. Al contrario, estaban produciendo fruta. ¿Sí? Entonces, in this case, we increased the dose rate dramatically. There was not a single plant surviving. And on the other side, the same dose rate of the pathogen, of the bacteria, and you can see there was not a single one that died. ¿Sí? ¿Solo con una aplicación en plantas? No. ¿Después hiciste más? Este manejo es de varias aplicaciones seguidas. Correcto. ¿Cuántas le hiciste? Estas tuvieron por ahí unas 5 aplicaciones. Sí, incluyendo la de semilla. En realidad no, todavía no estamos haciendo aplicaciones de semilla, solo solamente el campo. Al campo. En relación a eso, mencionas de que nutre la tierra de bacterias, ¿verdad? Sí. A la hora de aplicar cuando vas a tener un mayor crecimiento, ¿no? Sí. De bacterias ahí. Entonces vas a reducir el número de aplicaciones, ¿verdad? ¿Puedes llegar a eso o...? Pues no, lo que son dos cosas, bueno, dos cosas diferentes. El tratamiento del biocontrol, una cosa es tratar un cultivo que está en una zona donde hay un patógeno ya endémico. ¿Sí? Es una presión muy grande, es un patógeno que está adaptado. Que ya está posicionado, digamos. Está adaptado, tú lo erradicas. Hemos hecho pruebas, por ejemplo, hicimos pruebas aquí en Colombia en los claveles. Fusarium. Se iba hasta más de 50 metros de profundidad de Fusarium. Y después volvía para arriba cuando se acababa el químico. ¿Sí? Entonces, ese es el problema que uno tiene con biocontrol. Que si estamos trabajando con un patógeno endémico, es bastante complicado. Entonces, por eso toca hacer aplicaciones seguidas. ¿Por qué? Porque estos microbios también son altamente consumidos por la cadena trófica. Entonces, se los comen, hay que reponerlos. These bacillus seem to use the Amphiac 1, which works grow because vegetables. Yeah, the formulations I have work with all the crops, but I have formulations that are bacteria with fungi, which is Ecoflora, for example. It's a generalistic formulation, gives you everything, a lot of benefits. The phosphorus, solubilization of phosphorus, nitrogen fixation, production of phytohormones, siderophore that sequester iron and other metals, and also absorb dissolved organic matter. Then you are using 5 mechanisms of antagonism of a pathogen. That's what makes it efficient. When you use one pathogen, one antagonistic, it's never going to work. Yeah? You need to attack the pathogen by always, especially when you're talking about the pathogen that has already colonized a niche. It's already adapted to those conditions, an endemic pathogen. You really have to fight hard to get rid of those. Then I have mixture that are just this product is special for fungus control. That's the formulation for fungus control. And I have others that are, different things. So mostly those 2-3 products. Lo que estaba diciendo es que estamos utilizando una formulación general que da muchos beneficios, que es hongos y bacterias al mismo tiempo. Se llama Ecoflora. Ahora, si tenemos un problema así de enfermedad muy fuerte de hongos, entonces me gusta venir con esta fórmula que es la artillería pesada, ¿sí? Que no le da ningún
ninguna posibilidad del patógeno de escaparse. Estamos utilizando diferentes mecanismos de biocontrol al mismo tiempo. Estamos atacando por encima de la pared celular. Estamos atacando con antibióticos. Tenemos una producción de más de 50 antibióticos naturales ahí en la fórmula. Estamos utilizando estimuladores de siderófonos que secuestran el hierro, que es necesario para el fusarium, por ejemplo. También vienen bacterias que absorben la materia orgánica disuelta, entonces la secuestran y no le dan alimento a muchos otros patógenos. Entonces, cuando uno utiliza todos esos mecanismos de acción al mismo tiempo, eso es lo que le da consistencia al programa. En 2 años, esto fue utilizado en México, en varias regiones geográficas. No falló una sola vez. Todos están metidos en el Esto es ECOVAC, es otra cosa. Es otra formulación. Sí, esos 5 mecanismos de biocontrol los tiene al tiempo. Y eso es lo que le da la consistencia del producto. La mayoría, muchos productos se quejan de que el producto biológico es inconsistente, que trabaja aquí, no trabaja allá, que aquí, que no, que bajo cierta condición, que cierta... Aquí no, aquí estamos hablando ¿por qué? Y eso lo vi mucho en California. Están utilizando mucho productos de AgroQuest, que se vuelven muy famosos, en una zona cepa. Y un amigo mío me llevó a ver las fincas y me decía, no entiendo por qué aquí me funcionó maravilloso y en el lote del vecino de la misma variedad y no me funciona. Y es por eso. En cambio, cuando tú atacas al patógeno por todos los flancos al mismo tiempo, no le da chance. Entonces es la mejor estrategia. Esta es la lista de patógenos que hemos probado en campo que funciona esta formulación. This is the list of pathogens that we have tried in the field and this formulation works. Mostly phytophthora, como pueden ver, la mayoría de las phytophthora, pero en cítricos, en aguacates, en pimientos, en tomates, todo esto nos hemos ensayado. También algunas que son bastante complicadas, la sclerotinia, la risotonic, son bastante complicadas de controlar porque tienen estados de resistencia que son muy difíciles. Y una que me gusta mucho, la Polycotrichum, que es la que afecta mucho a los mangos. En cultivos de ciclo entre perennes, ¿no lo han evaluado? Tipo palma africana, tipo caucho. No. Pero lo he evaluado, por ejemplo, en aguacates, en mangos. Saqué mangos que estaban completamente secos, mangos que estaban ya secos, me dieron córtelos. Solo voy a ver. Si empezamos a tratar con estas mezclas de productos, ácidos húmicos, bacterias, todas también fertilizantes, y el ECOVAC, reducieron. En los 6 meses están produciendo frutas. Aquí está el aguacate precisamente. Dice avocado plant. Este ensayo fue hecho por el doctor John Mengen de la Universidad de California en Riverside. Este señor pasó 20 años trabajando con biocontrol de Phytophthora en aguacate. Me decía que jamás había visto nada que le funcionara así. Esta es la planta tratada con el patógeno, y estas dos tratadas con el patógeno y la bacteria. De hecho, no hay efectos. Then the question was if this worked also with trees. And I told him, yeah, that it works with mangoes. We have tried it in avocados, and this is a trial done by Dr. Mengen from the University of Riverside. In 20 years, he said that he never seen any biocontrol like this before. También sirve para el tratamiento post cosecha. Mucho en la Florida, la fruta, por ejemplo, se compran un melón o una papaya y la ponen encima de la cocina y ya para el momento que está madura ya está llena de hongos. ¿Sí? Aquí cogimos sus melones, los sumergimos en la solución de bacterias y reducimos, eliminamos todos los hongos severos, las infecciones severas, solamente vienen un poquito de infecciones pequeñas y siempre en el lado del tallo. Entonces repetí este mismo experimento con papayas, sumergiendo bien la papaya completamente, en este caso hubo completo biocontrol de los hongos. O sea que es algo que se podría también incorporar al final para evitar la pérdida de fruta. Cambiamos de tema. Vamos a pescados. We switch a little bit of subject. We go to diseases in fish this time. Este es un proyecto muy bonito porque en 10 años en esta finca, esto es una finca de esturiones, producen esturiones para caviar. Cada pescado de estos puede llegar a valer $5,000. O sea que, claro que los tienen que cuidar. Y en 10 años empezaron a tener enfermedades y no podían controlarlas con nada. Antibióticos, vacunas, todo.
nada les duraba. Entonces les muestro las diferentes etimologías de estas enfermedades que eran muy diversas, ¿no? Porque realmente cuando uno tiene una etimología es muy parecida en todos los organismos, aquí era completamente diverso, cada animal se moría diferente. This is a project, a very interesting project in sturgeon for caviar. Each fish might worth be $5,000. And for 10 years they had this disease in the farm they couldn't control with anything, vaccine, antibiotics, anything. And we came with probiotics. The interesting thing that everything, it was very different symptoms in the fish. Sometimes you find a dead fish, perfect. You open it and it has no liver, no kidney, everything liquid. ¿Sí? Entonces, las variaciones terribles. Aquí ven también otras heridas. ¿Sí? Bueno. Estos son todos los patógenos que le encontraron en la universidad que estaban presentes en el agua. And you can see a whole collection of pathogens already present in that water. Desarrollé una fórmula con los patógenos y la aplicamos. Estos son sistemas completamente independientes de recirculación. Cada sistema tiene 8 tanques, cada sistema con 4.000 pescados cada uno. Entonces, y cada sistema tiene su biofiltro, o sea que cada uno es totalmente independiente. Este era el testigo, sin tratar, 27% de mortandad a los 6 meses. Y en los tratados no hubo más del 3%. This is the trial with the total independent production systems. Each one is a recirculating system with 8 tanks each, 4,000 fish in each tank, 22 kilos per cubic meter, which is pretty dense. And you can see that the 27% mortality in the control, but the treated ones, there was not even 3%. Y lo más bonito de todo, que me dijeron el productor era, nosotros estamos viendo que los animales están sanando, los animales con heridas están sanando. Entonces hicimos un experimento poniendo los pescados, sacamos 18 pescados que estaban con heridas, de los cuales no habían sobrevivido, y los pusimos en un tanque con bacterias, y lo dejamos durante un periodo de solo 16 días, porque el dueño de la finca no nos dio más tiempo, y en esos 16 días vemos todo el proceso del cerrado de la herida, completamente, hasta que ya no se ve sino un punto de pigmentación. ¿Sí? Muchas de estas bacterias que tengo algunas producen unos mucopolisacáridos muy buenos, entonces es la que forman esa película que sella la herida. Entonces es muy efectivo. También lo utilizamos para peces. Después de que se manipulan peces, siempre quedan con heridas, ¿no? Con las redes, con todo esto. Simplemente se les da el tratamiento y vuelven en una semana después ya los animales parecen que nunca los hubieran maltratado. In fish, we have done this bioassay in the farm to test if they will heal, because the owner said that they were going to see healing. We took 18 fish, we put them that had wounds that would not recover from them, and we put them in a tank with bacteria, and in 2 weeks we got the complete recovery of all the animals. Este es un caso, una finca aquí en la Florida se cultiva mucho así en tanques circulares, la tilapia. This is the most common way of growing fish in Florida. In raceways like this, in types like this, and the water is flowing all the time. El agua está cambiándose continuamente, ya no tienen problema de cantidad de agua, pero están contaminando los acuíferos, entonces ya empiezan a haber los problemas del uso del agua y ya empiezan las restricciones. Entonces fuimos a la finca de un colombiano, que es de las pocas personas que toman números de mediciones. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Por la importancia de tomar mediciones, de trabajar con gente que mide cosas, de tener una idea. I bring this data here for you because I think it's very important that you notice how important and relevant is that the growers measure things so that they know what they're doing and they understand what's happening in their farm. En este caso, estamos over there, they're growing fish in a continuous water route system. The water is pumping in and out all the time, not huge waste, and they're contaminating the aquifers. Then they are starting to have restrictions in the amount of water they can have. Entonces, empezamos a hacer un programa para cerrar la finca. El objetivo final es cerrarla completamente, pero todavía no puedo hacerlo porque tiene que hacer alguna construcción. Entonces hicimos la primera fase, redujimos la cantidad de agua en el 70 al 80% del flujo de agua. Un ahorro de energía del 30%. De electricidad es el 8% de todos los gastos. Entonces redujimos en 2.4% los gastos totales de producción de energía con energía. La conversión alimenticia pasó de 1.5 a 0.9 a 1.
Si utilizamos aún el 1.1, es un 26% de reducción, siendo 60% el costo de la comida, de la producción total. Estamos haciendo una reducción, unos ahorros totales del 16%. Si sumamos solamente la energía y la comida, estamos hablando del 18.4% de ahorro total de producción. El costo de las materias, 0.5%. O sea, el costo-beneficio, 36.1%. Para cualquiera que sepa de manejar números, sabe que un costo-beneficio de más de 1.1 a 1 ya es importante y considerable. Estamos hablando del 36.8%. This is important because, otra cosa, no estamos aquí considerando incremento en producción de pescado, que incrementaron producción. No estamos contando que no hay sedimentos, no tienen que limpiar los estanques, que eso es un dinero para la limpieza. No estamos contando otras cosas de calidad del pescado y todo eso. Entonces, muchos otros beneficios nos están incluyendo, solamente en cuantificación de números de ahorros. This is interesting because people don't measure anything. And people tell us, okay, we're increasing yield, you know, this and that, but they always have an excuse to say, we don't think it's working so much. Then we went to a farm where they are getting yields increases, they don't have any sediment, they are saving a lot of money in sediment, they have no disease. Al principio el problema de este señor es que tenía enfermedades también. Empezó a hacer esto y nunca tuvo enfermedades más. Sí, déjame acabar aquí la traducción y se me pierde el hilo. Entonces, then what we're doing is cut the amount of water that's circulating through the system by 70 to 80% less water. And he saved 30% in energy, which is the total energy is 8% of his production cost, and he's saving 2.4% of the total production cost in energy. In the feed, he's going from 1.5 to 0.9 to 1.1. If you use a 1.1, that's already 26% improved. Since this is 60% of the total production cost of the feed, he's saving 16% of the total production cost. Then between these two, he has 18.4, and the cost of bacteria is 0.4 of the cost. That's a cost-benefit ratio of 36/36, which is huge. That means they stop with the flow system. Yeah. The idea is to have it totally enclosed, the water totally circulating, and we have farmers that have done that. They have the best water. They don't want to change the water. They start a new cycle with the old water, so that the animals are always in the best environment, and their growth rates are just out of the books. Entonces la idea es cerrar completamente los sistemas, que lo hemos logrado hacer, y tenemos gente que está produciendo producciones que no han tenido nunca antes y nunca han tenido enfermedades, y utilizan el agua de los cultivos viejos para empezar cultivos nuevos, que es muy valioso ya la situación. Perdón, ¿tu pregunta? Eso, es que me llama la atención porque yo siempre he visto que la gente cuando saca los peces, pues ya para una venta, seca los estanques para que les dé el sol y les hace un tratamiento de caldo y no sé qué cosas. ¿Esto no hay que hacerlo si no haces esto? Hay una finca, mira, hicieron una finca orgánica allá en la Florida, y parte del negocio de ellos era poder vender el sedimento como fertilizante. Y me dijeron, usted nos quebró. ¿Por qué? Porque no quedó sedimento, se lo comió todo, pero todo se convirtió en pescado. Entonces me decían, ni siquiera nos toca vender esa porquería de fertilizante, estamos vendiendo pescado. Entonces, para ellos es mucho mejor. ¿En serio no hay que secarlo? No, ese no hay sedimento, no queda sedimento. Sí, estos mismos frutos similares los usamos en plantas de tratamientos de aguas negras, y de pronto Alberto después les mencionará cómo funciona. Pero me envía otra pregunta, el producto que tú tienes para tratar cultivos es diferente. Es diferente, es otro. Pero la base de los productos. Pues son todos microbios, no son bacterias. ¿Y tú no tienes que estar agregando al agua una sola vez es suficiente o cómo? No, esto se aplica periódicamente. Acuérdate que ustedes están todavía cambiando agua. ¿Sí? Ustedes están cambiando agua, entonces tienen que reponer los microbios. Ahora, la otra cosa es por qué hay que replicar estos microbios si ellos se podrían normalmente multiplicar. La pregunta más lógica que todo el mundo me hace. Lo que pasa, estas bacterias que yo estoy agregando son bacterias grandes. ¿Sí? Son bacterias, comparadas con las bacterias del medio ambiente, son más grandes. Entonces, desde el punto de vista energético, es más fácil y más conveniente comerse una bacteria grande a comerse 50 chichitas. ¿Sí?
Entonces, y nutricionalmente, te comes un poco de bacterias chiquitas, va a tener un poco de membrana, pero un poco líquido por dentro. Claro, te comes una grande, es un tremendo sándwich. Vuelvo más o menos a la misma pregunta, ¿no? Pero ahora aplicado al agua. Ya en acuícola, ¿no? Sí. En las anteriores prácticas que han tenido de manufacturas, mencionaban que aplicando conca con las bacterias hay mayor florecimiento de bacterias, ¿verdad? Sí. Esto en un estanque de un sistema cerrado, tú aplicas las bacterias, puedes aplicar el conca para que haya un mayor crecimiento de bacterias. Bueno, dentro del estanque haya mayor protección para los organismos. Se podría hacer así. Yo lo que haría, este producto que estamos usando aquí es un producto que se incuba. O sea, viene bacterias, nutrientes, unos nutrientes súper ricos, una fórmula balanceada más efectiva para el crecimiento de microbios que un medio de laboratorio. ¿Sí? Todos los microbios se beneficiarían de esa fórmula. Por eso toca multiplicarlo con cierta higiene. Y eso se multiplica 24 horas y a las 24 horas se aplica al campo. Se multiplica 500 veces las bacterias. Entonces ahí es donde le quiero meter el combo. Es a lo que iba. Exacto, es a lo que iba, ¿no? ¿Cuándo es conveniente? Ahí es mejor hacer esa aplicación, lo que queremos. Porque es lo que quieres tú, tener una flora bacteriana interna en todo el estanque. Por si hay un 10%, por ejemplo, de recambio nada más, que con eso rápidamente haya la regeneración, ¿no? La sustitución de las. Más de todo esto, este sistema que nosotros estamos haciendo se llama flocking. Sistema de flocking, que es no solamente, el concepto es que la materia orgánica, las excreciones de los animales, las heces de los animales, todo esto, la comida que no se come, todo esto, toda esta materia orgánica particular cae al fondo. Entonces estas bacterias lo que hacen es que la rompen en pedacitos y lo que queda disuelto se lo chupan. ¿Sí? Y entonces ya entran a formar parte de la cadena trófica y forman parte del floc. Y el floc es lo que se come el pescado y lo que le da mucho mejor sabor, tiene todas las vitaminas y todo lo que carece el alimento, por eso es que crece mucho mejor. Y parecen pescados naturales, no saben a pescado, y eso natural lo acabamos de hacer ahorita ya en Florida. Con un chef fue allá a cortar pescados y el tipo lo identificaba así comiendo. Este está de tierra, este está bueno, y todas las que salían de tierra, ninguno estaba echando probióticos. Con el camarón te das cuenta, ¿no? Cuando es estanque o cuando es. Con el camarón es tan grande el efecto. Ahorita me pasaron el dato esta semana, el Reinaldo Ramírez de Colombia, pasó de conversión alimenticia de 1.6 kilos de concentrado por sacar 1 kilo de camarón a 0.61 kilos de concentrado por sacar 1 kilo de camarón. ¿Está feliz? No, pero es el nombre comercial de este producto. Se llama EcoPro. EcoPro. Y ya lo tienen en el Sí. comercial. Sí. Estamos usando tilapia más que todo. ¿Y cómo se dosifica en el agua? ¿Por volumen de agua? Sí, por volumen de agua. O sea, ¿cuánto para 1000 galones o pues, mira, también depende de la carga orgánica, de cuántos animales. Aquí hay gente, por ejemplo, en Colombia que cultivan 2 pescados por metro cuadrado. ¿Sí? Allá, aquí estamos hablando de fincas de 20 kilos hasta 100 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Es tremenda la densidad. Entonces, obviamente, la carga de bacteria pues, varía según la densidad de animales que estamos poniendo, pero generalmente estamos poniendo alrededor de 35 miligramos de producto por metro cúbico. Por día. También hemos hecho avances para si tenemos otro producto completamente diferente, con otras formulaciones de microbios, con elementos nutricionales, con sílica, con ácidos orgánicos, ciertas vitaminas, y hemos preparado en pollos, hicimos ensayos en Rusia, en pollos, cerdos, ganado, mucho mejoría en producción de leche, mejoría en cantidad de carne, crecimiento de pollo una semana más cortico, el ciclo, la conversión alimenticia también mejora, y lo mejor es no tienen antibióticos, no hay necesidad de usar antibióticos en absoluto, ¿sí? Y por ejemplo también lo usan en animales finos, por ejemplo caballos de paso y todo esto, el pelo se pone bellísimo, los ojos brillantes, animales bien curiosos, también bien saludables. Lo están usando varias gente. Claro que con caballos de paso hay que tener cuidado porque
le da una diarrea al animal y ya lo están separando. Allá. Perdón, allá. Sí, lo matan. Ok, lo último que hemos estado trabajando, ya tengo medio aburridos, entonces es cultivos de peces intensivos, muy intensivos en estos sistemas sistemas de reactores, y el agua la estamos pasando por un sistema de hidropónico a los cultivos. Estos son macetas en las que hay coco, fibra de coco, perdón, y estamos cultivando en este caso maracuyá, que es de pH ácido. Estamos cultivando en la Florida, que nadie había podido cultivar bien. Tenemos entre 13 variedades de maracuyá cultivadas allá y que están creciendo exuberantemente porque pueden controlar todos los factores, pH, pueden controlar todo lo que uno quiera bajo esas condiciones. Vinieron compañías de fertilizantes a tratar de vender sus productos haciendo formulaciones y no lograron hacer un fertilizante mejor que el agua de pescado. Entonces es algo con mucho potencial y se gana dinero por ambos lados. Entonces, de esta forma se tiene todo un sistema completo, completamente cerrado, de reutilización del 100% del agua. Esa es otra idea. Ahorita no lo estamos haciendo completamente por ahora, pero ya la segunda fase del proyecto es recuperar el agua por debajo, por canaletas, y que vuelva al sistema. Claro. Sí. Estás ahí, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje de agua que estás sacando para regar las plantas de... Estamos sacando el 10%. Aunque estás realizando un recambio, ¿el 10%? Máximo 10%. Ok, ¿al día? ¿O cada cuánto? No, cada vez que se riegan las plantas, dependiendo del cultivo. Ok, dependiendo del cultivo. Hay cultivos, hay unos, por ejemplo, hemos hecho con maracuyá, hemos hecho con pimientos, hemos hecho con muy picosos. ¿Qué más se ha hecho? El melón amargo de China. Esto tiene como picos. ¿Sí? Entonces son cultivos de mucho valor que la gente paga antes de la cosecha por contrato. Entonces es un negocio redondo. What we're saying is that we're focusing in crops of very, very high value. Every one of these fruits is $5 in the United States. Cada fruta de estas, cada maracuyá vale $5. Entonces, pues, se justifica mucho. We are growing also very fine peppers, very, Chinese sour melon that you know, that the Orientals like for medicinal purposes. Then they would pay a fortune to have that upon contract. Before planting, they're already paying. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferente? Ha habido muchas compañías, seguramente ustedes han visto, que vengan a decirles nosotros vendemos microbios o nosotros trabajamos con microbios. ¿En qué somos diferentes nosotros? ¿Sí? Ustedes miran la lista, tiene bacilos útiles, tiene bacilos útiles, es lo mismo. No. Hay más de 50 bacilos útiles en la American Type Culture Collection, no más. La diferencia, solo para darles un ejemplo, la diferencia genética entre nosotros y una mosca es de el 40%. La diferencia entre 3 bacillus es más del 80%. La diferencia genética. O sea, estamos hablando de organismos que tienen unos potenciales monstruosos de diferentes y que digamos, esto es un bacillus útilis y esto es un bacillus útilis, ¿son iguales? No, estamos muy lejos de ahí. ¿Sí? Ese es el primer punto. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de la competencia? Primero, estamos trabajando con microbios que individualmente tienen unas funciones muy importantes, pero que al ponerlos juntos se mejoran sinergísticamente la función, como que empiezan a jugar entre ellos mismos y a ayudarse mutuamente. Y eso ha tomado años ver cuáles son las que funcionan y cuáles son las que no funcionan. Muchas veces ustedes toman, y eso son las pruebas que partieron por mucho tiempo en la cabeza, cojan 2 organismos que tienen biocontrol contra Fusarium, cada uno 10% de biocontrol. Uno dice, los juntamos, vamos a tener 20%, ¿cierto? Los juntamos y 0, se anularon. Y hay otras bacterias en que una tiene el 10% de biocontrol y la otra tiene 0. Y las juntamos y nos dan 90 y pico % de biocontrol.
y es consistente. Entonces, las interacciones de los microbios no son, esta bacteria produce esta produce esta, nos juntamos y nos vamos a tener esto. No es así. Ellas, entre ellas, también interactúan diferente. Entonces, eso ha tomado mucho tiempo encontrar unas formulaciones que sean sinergísticas y que funcionen. Un dato, ya me acuerdo cuál fue la gráfica que faltó ahí, y era una de las gráficas más claves de todas. Es una gráfica que muestra, durante 5 años hicimos un estudio de suelos en California. Y en ese estudio de suelos de muchos cultivos agrícolas, y miramos a todos los grupos funcionales de tipos de bacterias. Y lo impresionante fue ver que en todos los cultivos estaban mejorando las cantidades de bacterias aerobias, los actinomicetes, los hongos, todas esas poblaciones se subían y las bacterias anaerobias, los pseudomonas y todas las indeseadas se iban de para abajo. Entonces, de las cosas que nos hemos dado cuenta que hay una tendencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos agregando estos microbios, al llegar al medio ambiente, causan un cambio en el medio ambiente, hacen que sea como una comunidad estable y los otros organismos empiezan a adaptarse a esa comunidad estable. Hay empiezan a vibrar en la misma frecuencia y empiezan a funcionar a la misma dimensión de nutrición y de todo, empiezan a acomodarse juntos. Entonces hay una tendencia a mejorar esa tierra. La tierra se vuelve una tierra benéfica, una tierra muy prolífica, ¿sí? Entonces es un resultado muy interesante, porque entonces no solamente muestra que hacen un efecto directo, sino también tienen un efecto indirecto en toda la comunidad del suelo. What I'm trying to say, the slide that was missing was a very key slide, which was a 5 years study in California on the soils over there. And we look at different groups of microbes that were present in the soils. And when we add these groups of bacteria, even in very small concentrations, we get a shift in all these other metabolic groups of microbes toward the beneficial ones into increasing numbers, and decreasing numbers of the bad ones. And then what we're trying to say is that there's not only the direct effect of the beneficial strains that we are having, but there's also an orchestrated effect on the ecology of the soil. Segundo, bueno, entonces al tener estas variedades de cepas que funcionan en diferentes mecanismos haciendo las mismas cosas, podemos tener resultados consistentes. Y esa es la primera crítica que tenemos en la biología agrícola, la inconsistencia de resultados. Podemos eliminar esa inconsistencia al utilizar fórmulas más balanceadas. Segundo, las proporciones de los microbios son muy claves. Desafortunadamente es bastante compleja esta estructura, y si empezamos con los mismos microbios en diferentes proporciones no vamos a tener el mismo resultado. Entonces ha tomado mucho tiempo saber cómo empezamos cada una de las formulaciones de manera que sea algo que vaya a dar una comunidad estable. Y por último es la parte nutricional. Nosotros somos como las bacterias. Si a nosotros nos tienen a punta de azúcar, no nos va a ir muy bien que digamos, ¿cierto? Entonces un microbio que lo alimentan con azúcar, ellos sí tienen la habilidad de multiplicarse y de crecer de solo azúcar. Y ustedes aplican azúcar a un terreno y van a hacer unos conteos de bacterias y van a estar por el cielo. Y eso los rusos fueron los primeros en darse cuenta que querían hacer proyectos de bioremediación. Y le echaban azúcar. Y se dan cuenta que no había bioremediación y decían, ¿por qué si en el laboratorio esta bacteria sí destruye este químico? La ponemos en el campo y tenemos esos mismos números de bacterias y no pasa nada. ¿Por qué? Porque a punta de azúcar no pueden producir todos los metabolitos que necesitan producir. En cambio, si nosotros llegamos y les alimentamos desde el principio a estas bacterias, estos hongos, con los nutrientes esenciales balanceados, ya no van a tener un empiezo, ya pueden empezar a multiplicarse porque ya tienen todo lo esencial ahí, y van a poder empezar a producir todas las moléculas que requieren para antibióticos, enzimas. Todas son moléculas grandísimas que no van a estar presentes en el azúcar, ¿sí? Entonces, si le damos una buena alimentación nutricional microbiológica al suelo también, eso nos va a llevar a tener una buena comunidad biológica en las plantas. Then, what I was trying to summarize here was, why are we different? We have blends of microbes that are very working synergistically together. The formulations, the balance between the strains is also important, and they are being taken care of. And the nutritional part, the microbes are fed what they need in order to produce everything they need. They would not be able to produce otherwise. ¿Sí? Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Sí, antes de que siga. La otra vez leí un concepto que se llamaba el de suelos supresores,
la Nano estaban en este tema de estudiar el fusarium de banano. No sé, pues, El banano. El banano, sí. Sí, sí, fusarium. Entonces, ese concepto, cuando tú dices la proporción correcta, eso sería lo que sucede en un suelo supresor donde naturalmente no da el Claro, en suelo supresor sí existe un balance ecológico ahí en ese suelo de cepas. Sí. Una preguntita, es que no sé qué es un suelo supresor. Claro, un suelo supresor es un suelo donde por ejemplo, pones una planta con fusarium y la planta va a crecer naturalmente bien y el fusarium va a estar suprimido, no va a poder afectar a la planta. ¿Sí? Hay ciertos suelos en ciertos sitios particulares muy definidos en que siembran y siembran y siembran y de pronto ni rotan ni nada y siempre nunca ves el patógeno, pero el rancho siguiente sí está lleno. Uno podría crear con estos suelos supresores. Claro, esa es la idea. Esa es la idea. Lo que pasa, el problema que hay para crear un buen suelo supresor, para crear un buen sistema que esté estable, por ejemplo, tengo aquí la gráfica. Dependiendo del carbono o nitrógeno que tengas en el suelo, vas a suprimir contra los nematodos, solamente con ese factor. ¿Sí? Pero, ¿cómo mantienes esa proporción? Es muy difícil de hacer. ¿Sí? Entonces, gente que maneja compostas, gente que puede llegar a hacerlo, pero también se le va a desfasar después en el tiempo. ¿Sí? Entonces, sí se puede hacer por nutrición, pero es complicado. ¿Alguna otra pregunta? Muchas preguntas. ¿Cómo influye la lectura, materia orgánica, en la acidez del suelo, en el efecto del producto para hacer un suelo supresor? Bueno, para hacer un suelo supresor, es que eso va para mucho que hablar. Las bacterias estas que estamos hablando, estos microorganismos que estamos hablando aquí de utilizar, estos organismos funcionan en un rango de condiciones mucho mayores que las que las plantas van a estar expuestas. Entonces van a estar en pHs mucho más bajos, van a tolerar pHs más bajos que la planta o pHs más altos que la planta, ¿sí? Concentración de oxígeno más bajo que la planta. Entonces, por ese lado no hay problema. Como digo, hemos usado en desiertos, hemos usado en páramos, funciona perfectamente. Ahora, tu pregunta de suelos supresores. Los suelos supresores sí van a tener características en que de pronto es un factor químico el que hace que haya la supresión. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo vemos en Colombia, en las siembras en los páramos de papa, en que siembran papa a pH de 3, ¿cierto? Y no les sale enfermedad. Pues ¿por qué no les sale? Porque a pH de 3 la enfermedad pues no sale, no crece. ¿Sí? Entonces por eso es que están sembrando la papa allá. En el caso de la arena también funciona la parte microbiológica. ¿De la parte de qué? ¿La De arena? la arena, sí. Sí, claro, súper importante. Y es muy rápido el efecto. Porque en la arena se supone que hay menos material para la vida microbiana, Sí. prácticamente la planta, el agua. Nosotros hemos trabajado mucho en la parte de desiertos. En California casi pues, es puro desiertos, ¿no? Entonces empezamos con tierras que estaban en 0.03% de materia orgánica. Y después de 5 años estamos hablando de 0.5, de 1. ¿Sí? Y solamente aplicando microbios y otros insumos orgánicos, así, ácidos únicos, todo eso. Entonces uno puede crear materia orgánica y uno la quiere crear, porque es lo que va a retener los nutrientes. Ese problema de las arenas, que todo se va, ¿sí? No hay una retención de nada. Y es el problema, por eso es que los Estados Unidos contamina tanto, porque todas esas arenas no tienen nada de materia orgánica que retenga nada, por eso se contamina todo de esta forma tan probada. Pero igual es más o menos lo que decías al comienzo, que el suelo no es uniforme en la vida, sino que se concentra precisamente en la zona de la raíz. Correcto. Y ahí es donde uno debería hacer como todo el fuerte trabajo. Claro, por eso, por ejemplo, el sistema de irrigación por goteo es una maravilla, es uno de los mejores inventos que han hecho. Estamos aplicando directamente donde se necesita y se puede dosificar muy fácilmente, es ideal. Pues ahí vamos hasta el último, el que menos quiere uno es escurrentía, obviamente, porque ahí uno está rociando un potrero y empieza con alta cantidad de concentrado y termina diluidísimo, o, ¿sí? No se sabe, no están recibiendo la misma dosis las plantas, nada es homogéneo.